Atención emprendedores. Si buscas evitar errores costosos en tus negocios, tenemos la clave. Presentamos el foro Perspectiva Empresarial, un negocio, múltiples perspectivas. Eventos de diversas disciplinas empresariales se reúnen para compartir sus conocimientos sobre la prevención de errores. Interactúa, debate y descubre cómo evitar equivocaciones fundamentales en el mundo empresarial. Anota en tu agenda, miércoles 20 y jueves 21 de septiembre. Participación gratuita en un ambiente virtual. Confirma tu asistencia y prepárate para un evento que cambiará tu perspectiva empresarial. No caigas en errores que otros ya han superado. Únete al foro Perspectiva Empresarial. Un negocio, múltiples perspectivas. Hola, hola amigos y amigas, muy buenas tardes, noches, dependiendo de dónde se encuentren viéndonos. Para mí es un honor estar hoy con ustedes y por supuesto estar al frente de esta cuarta sesión de 5. Ya es la cuarta precisamente en la que estaremos abordando los diferentes temas de la semana, de la segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Y para ya no entrar más en, en un preámbulo, voy a dar la presentación del siguiente conferencista con quien vamos a hacer conexión hasta España. Y él es nada más y nada menos que el maestro Daniel Ruiz con el tema que te bote Chapote, la construcción de un grito de la guerra en campaña, espero haberlo dicho bien, ha sido responsable de la coordinación de la comunicación digital en el Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial Cortes de Aragón, y ha coordinado en la campaña electoral provincial en la provincia española de la Huasca. También ha enseñado sociología, historia y oratoria en Estados Unidos, Francia, Qatar e Italia, y ha trabajado en la Cámara de Comercio de España en Qatar. Colabora actualmente en medios de comunicación especializados como la revista de la Asociación de Comunicación Política, mejor conocida como la revista ACOP, que también recientemente se ha llevado algunos galardones en los premios Victory Napolitan Award. Asimismo, se ha formado en la Universidad Camilo José Cela y el Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político, SIGMAP. Es experto en comunicación digital por ID Digital School y ha sido conferencista invitado por European Liberal Forum, el think tank de los liberales europeos. Sin más, Daniel, muy buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por haberme invitado. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y bienvenido a esta segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Esto es el espacio tuyo, así que adelante. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias también a todas las personas de los 22 países que nos están viendo. La verdad es que es un lujo que personas de todo el continente iberoamericano estén pendientes de una campaña electoral en España, ¿no? En este caso vamos a hablar de que te vote Chapote, pero que te vote Chapote me ha hecho gracia porque te ha costado decir Chapote. Bueno, es que ese es un apelativo vasco que se refiere a un
terrorista, pero en el caso de que te vote chapote se trata de un eslogan. Vamos a hablar de lo que es un eslogan y un grito de guerra, y sobre todo la importancia de que un grito de guerra sea algo espontáneo. Bueno, antes de volvernos, en fin, de comentar, de adelantarnos, sí que me gustaría contaros un poquito de historia. Bueno, esta campaña, lo fundamental de esta campaña ha sido que hemos regresado en España a momentos terriblemente oscuros de nuestra historia, como es, en fin, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tal vez para ustedes en Latinoamérica el asesinato de Miguel Ángel Blanco pues les suene a chino, ¿no? Pero realmente en España esto significó un antes y un después, tanto no solo en la lucha antiterrorista, sino un antes y un después como sociedad. Es largo de explicar, pero probablemente muchos de ustedes sepan lo que es la banda terrorista ETA. La banda terrorista ETA tiene entre sus, en fin, su haber, prácticamente 1000 asesinatos a sangre fría, pero más allá de los asesinatos que han cometido en algo más de 50 años que duró de triste historia, más allá de eso son las amenazas, la cultura del miedo, las más de 300.000 personas que tuvieron que salir del País Vasco a otras regiones de España debido a las extorsiones, a las amenazas, a los coches bomba, a que te puedan matar un hijo, a que te puedan matar a tu padre, a que, en definitiva, una cultura del miedo, del silencio, de silencios cómplices, del enfrentamiento entre unos contra otros. Todo esto se vivió no solo en el País Vasco, sino que se hizo extensivo. Ellos además lo llamaron que había que socializar el dolor, ¿no? El dolor de su lucha terrorista. Tal vez por el mero hecho de que la banda terrorista ETA naciese en fin, hacia el final de la dictadura de España, pudo llevar a muchas personas a considerarla, y además debido también a su lucha terrorista siempre vinculada a la izquierda, ellos llaman izquierda Berchale, pero es la extrema izquierda, y a muchas simpatías que también existían tras el mayo del 68 con postulados de extrema izquierda, incluso con, en fin, con otras bandas terroristas que luego se hicieron con el poder, como por ejemplo IRA, ¿no? El IRA de Irlanda. Allí tiene mejor prensa porque ellos, en definitiva, pues se hicieron con el poder en Irlanda y bueno, y consiguieron la independencia, pero es una historia radicalmente diferente de la banda terrorista ETA. Pero bueno, siempre existen estas simpatías que vienen un poco, ¿no? De Braveheart, ¿no? Esta idea de ¿no? de los pocos contra los muchos o de las independencias como algo romántico, todo esto lo heredamos del siglo XIX. En definitiva, existía una historia no de comprensión hacia la banda terrorista ETA, pero sí que mucha gente relativizaba el dolor. Esto fue así hasta que toda España asistió a un asesinato en directo, más que en directo, en vivo. Generalmente, pues en aquellos años era común que un día cualquiera te levantaras por la mañana, entonces pues, encendieras la radio, pusieras la televisión y todos los telediarios abriesen con un nuevo asesinato de la banda terrorista. Pues a un guardia civil, o a veces niños, a veces, en fin, mujeres cuando pones una bomba, pues a cualquiera, ¿no? Objetivos, en fin, totalmente deleznables, bombas más atentados en Hipercore. Hipercore es un centro comercial muy grande. En definitiva, una bomba en la T4, esto fue hace relativamente poco. El tema es que cuando la sociedad española, esto fue en el año 97, la sociedad española asiste a un secuestro, ¿no? De un concejal del Partido Popular llamado Miguel Ángel Blanco. El tema es que ellos amenazan con que lo van a matar si no, bueno, da igual, si el gobierno no se pliega a sus exigencias.
es que al día siguiente lo matan. Y lo matan y le descerrajan 2 tiros en la cabeza y demás. O sea, es un asesinato radicalmente en directo, en ese momento, toda España en aquel momento pues, se dio cuenta, o no es que se diera cuenta, pero fue tan fuerte el impacto que tuvo para la sociedad española que aquello fue un antes y un después. Incluso portadas de periódicos, ¿no? Como este dice, hijos de perra, ¿no? Es decir, ya todos los periódicos, podía haber puesto más, este era el más fuerte de todos, pero realmente es que fue una conmoción nacional. Esto llevó a los 2 principales partidos, que en aquel momento siguen siendo el Partido Socialista y el Partido Popular, en aquel momento gobernaba el Partido Popular, los conservadores y los socialistas, para entendernos, a hacer un pacto de Estado, el cual, pues, ambos partidos entendiesen que, oye, que había temas en los que había que ponerse de acuerdo, y uno de ellos, por supuesto, era la lucha antiterrorista. Bien, el terrorista que se carga a este concejal a sangre fría y tiene a sus espaldas otro montón de asesinatos, bueno, en definitiva un criminal, un terrible criminal, este hombre es el Chapote. Hasta ahí podíamos entender cómo entra este atentado en una campaña en 2023, del año 97, o sea, si echamos cuentas, 26 años, ¿verdad? ¿Cómo entra en liza en campaña esto? Bueno, pues aquí es donde de esta tragedia entra un momento totalmente fortuito, como es que un señor, este señor que está aquí es Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno, se está haciendo una foto, un selfie, está junto a, me parece que es Juan Espada, bueno, en definitiva, está junto con militantes, socialistas y tal, está en mitad de la campaña y, en mitad de la campaña no, está en un mitin y detrás aparece un señor que levanta un cartel y pone que te vote Chapote. Bueno, es que, como pongo ahí, la idea de crear multitud de contenido viral en redes utilizando sabiamente los hashtags, es que que te vote Chapote, para empezar, tiene varios elementos interesantes. Por ejemplo, que rima, que es fácil de memorizar, que es sencillo, es algo que en el momento en que se dice ya es bastante fácil tenerlo en la cabeza y repetirlo. Eso es muy importante para que algo se haga viral. Es importante también tener en cuenta que WhatsApp, las redes, WhatsApp tiene un problema con la trazabilidad, y es que, como todos sabemos, no tiene autoría. En el momento en que tú envías algo por WhatsApp, pues tú puedes crear un meme, y las personas que trabajamos con redes sociales sabemos que si tú publicas desde una cuenta oficial en Twitter, o bueno, en Twitter, en X, en Facebook o donde sea, se sabe cuál es el origen, ¿no?, de ese meme o de ese contenido negativo. Cuando tú lo haces por WhatsApp, esto se viraliza con mucha más facilidad, y además evitas la trazabilidad. Si vas a hacer campaña negativa contra alguien, en este caso contra el Partido Socialista, o en el caso de Pedro Sánchez, que es el cabeza de lista, es interesante hacerlo utilizando redes como WhatsApp. Así desactivamos el origen de ese mensaje. Ya no, en fin, es que es algo muy fuerte eso de que te vote Chapote. Bueno, es un criminal, es algo que está fuera de la cortesía, en fin, mediática y entre partidos. Le dicen que te vote Chapote por una cuestión fundamental, y es que en aquel momento el gobierno español estaba acercando los presos etarras, entre ellos Chapote, al País Vasco. Esto podríamos hablar mucho rato de ello, pero en España existe desde hace muchos años una política con los presos etarras basada en la dispersión por el resto de España. Cuanto más por el resto de España, y cuanto más lejos, mejor. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, por varios motivos, pero bueno, así para resumir, es que muchos de ellos ordenaban asesinatos desde la propia cárcel, ordenaban extorsiones, ordenaban atentados, ordenaban amenazas, ordenaban todo tipo de crímenes desde la cárcel. Entonces, que estuvieran lejos era una cuestión de seguridad. Posteriormente también
al menos así se explica, ¿no? Tampoco querían, se quería que aquello fuera una especie de, porque gozaban de mucho apoyo, sobre todo en ciertas aldeas de donde venían y demás. Como hemos dicho, los silencios en el País Vasco han sido tremendos en todo el tema del terrorismo, los silencios cómplices. No querían que las cárceles se convirtieran en una especie de lugar de peregrinación de filoterroristas. Entonces, la mejor manera de evitar eso y de evitar manifestaciones en la puerta de las cárceles y todo tipo de reivindicaciones políticas, esta gente está muy activada políticamente, era dispersarlos por toda España. Esto se ha mantenido así hasta ahora. Ahora es cuando se decide, bueno, pues ya la banda terrorista dejó de existir ya hace varios años, oficialmente, aunque hay un brazo político que está, en fin, se llama EH Bildu, que están íntimamente relacionados con ellos, que eso sí, han abandonado la lucha terrorista, pero bueno, pero siguen defendiendo sus postulados y no han condenado los asesinatos terroristas. O utilizan fórmulas como, en fin, condenamos toda la violencia y demás, que en definitiva no están condenando absolutamente nada, están utilizando una fórmula, en fin, fórmula gramatical para evitar decir lo evidente, que no van a condenar a los terroristas. Ahora bien, que te vote chapote supone, como digo, una idea nueva en la mente de muchas personas que habían olvidado esta política de dispersión, que habían olvidado estas manifestaciones, estas barbaridades que utilizaba la izquierda radical vasca y en definitiva que ya más o menos se habían normalizado muchas cosas. El gobierno español decide volverlos a acercar, bueno, pues por diversos motivos, pero claro, entre otros, acerca asesinos, pero acerca también a Chapote. De ahí el que te vote Chapote, pues ahora que te vote este. Podemos estar más o menos de acuerdo en la pertinencia. Aquí lo que estamos debatiendo es cómo se utilizó esto para atacar de forma frontal a la acción del gobierno a través de una campaña negativa. Este es el trigger. Cuando uno tiene una campaña negativa, lo siguiente es utilizar, es la fórmula del trigger, ¿no? En medios de comunicación es como el trigger es el gatillo, ¿no? de una pistola, nunca mejor dicho, en fin, es paradójico. Pero el triggering en inglés es el acto de disparar algo también en medios de comunicación. Aquí lo podemos utilizar lo podemos ver con este señor. Es un espontáneo que le están haciendo una entrevista cualquiera y sale en prime time, en televisión española en aquel momento, le están haciendo una pregunta, pero a propósito de un radar de vehículos, y entonces dice, él pasa de todo y bueno, si podéis ver el vídeo es hasta cómico, porque de repente empieza, que te vote Chapote, y empieza a insultar, a decir barbaridades, y lo hace en directo, ¿no? Entonces el pobre periodista se queda así, no sabe qué decir, le quita el micrófono y tal. Bueno, este vídeo se hace viral, este es el trigger. A partir de ese momento es cuando ya tenemos algo que contar, un momento, se ha dado, ¿no? El Breaking Ball, se ha dado esa bola de demolición, se ha dado ese paso inicial para convertir ese que te vote Chapote inicial que habría leído este señor o habría visto semanas antes, y entonces decide utilizarlo en prime time. Y es ahí donde tenemos ya un eslogan de campaña, un grito de guerra, no un eslogan, perdóname. Bueno, ¿es que te vote Chapote el topic? Pues la misma dinámica de la campaña ofrece multitud de posibilidades para darnos un contenido real. Bueno, como os estoy diciendo ahí, es la historia de la desactivación de un meme. ¿Cómo desactivas tú un que te vote Chapote? La respuesta es que no lo puedes desactivar. No puedes utilizar, no se va a cambiar, no podemos ya tenemos un marco para esta campaña negativa, no podemos reenfocarlo, ya o lo utilizamos a nuestro favor, y eso es muy complicado, y ahora vamos a explicar cómo, o vamos a tener ahí un ataque continuo que se va a hacer viral. Voy a poneros un vídeo que utilicé para la presentación de esta presentación. No sé si puedo ponerlo, si no lo veis,
me decís. Que te bote chapote, te bote chapote. Pues Que te vote Chapote ha ganado las elecciones en España. Que te vote Chapote, le regalo de mi bolsillo a esa persona 500 euros. Se hacen camisetas con el Que te vote Chapote. Ya, muy bien. Bueno, aquí vemos, hemos visto avionetas con el Que te vote Chapote, farmacias, conciertos, canciones, DJs, por la noche. Es decir, se convirtió en no lo he puesto en el vídeo, pero también podíamos ver, por ejemplo, al Kun Agüero en el Kings League, por ejemplo, con Piqué o con, en fin, estos futbolistas que dedican a hacer ahora streaming. También Que te vote Chapote. Se convirtió en un grito viral. Muchos de ellos ni siquiera conocían las implicaciones o ni siquiera quién era Chapote. Y de hecho, probablemente, si encontramos las estadísticas de quién de lo más buscado en aquel momento era quién es Chapote. Porque claro, esto ya hace muchos años de aquel asesinato, de este terrorista y demás. No estaba claro para la sociedad española quién era en aquel momento. Entonces se revive esa historia. Pero porque tiene una serie de características que es fácil de recordar, que rima, que hay un trigger, hay una situación viral, un vídeo gracioso, muy compartible y viralizable, y todo eso propicia. Y además también hay la utilización de los propios políticos, de la propia oposición a Pedro Sánchez. Oye, Que te vote Chapote significa más cosas. Significa que estás acercando a un terrorista, significa que es un ataque frontal, ¿no? Es decir, es el aprovechamiento de un espontáneo, de un grito espontáneo. Bien. Otro ejemplo que también nace en esa campaña, que es el Perro Sánchez. Perro Sánchez, porque no es, que es de Pedro Sánchez. Esto es un ejemplo de cómo el Partido Socialista le da la vuelta a un ataque frontal de forma magistral. Pedro Sánchez, igual que anteriormente el anterior presidente que teníamos socialista, que era José Luis Rodríguez Zapatero, le llamaban Zetaperro y tal, pero aquello no tuvo éxito. Pero Perro Sánchez se utilizaba bastante. Era una forma, pues como es lógico, muy despectiva de hacer mención al presidente del gobierno. Ahora bien, esto es utilizado, pues, por ejemplo, pues, por partidos como Vox, que pone: este domingo sacamos a los perros. Además no dicen los perros, dicen los perros, pues bueno, es una forma de hablar más juvenil, vinculada también un poco al mundo del trap. Bueno, esto es la intrahistoria de un meme. Esto ya podríamos ir a hablar de cómo nace un meme o el lenguaje de un meme y podríamos tirarnos aquí horas. Pero lo cierto es que muy bien tirado se utiliza un meme para, bueno, pues para en definitiva, pues, atacar al presidente del gobierno. Aquí se le da la vuelta. No sé si conocéis este juego, que es el 1, ¿no? El +4, ¿no? Es decir, vas a perder y en ese momento sueltas la carta de +4, entonces es el otro el que tiene que se dice chúpate esa, ¿no? Al menos en España. Pues el Partido Socialista lo que hace aquí es colocar varios memes. Entre esta, por ejemplo, la que está aquí a la derecha, es un pin. Se hizo hasta merchandising utilizando la misma, eso de Perro Sánchez, simplemente desactivándolo. Y esto es una técnica de vacunación. Si yo no puedo desactivar un meme, un eslogan, un grito de guerra, un ataque contra mí, lo que sí que puedo hacer es vacunarme contra ello. Y yo no sé si ustedes están, probablemente desde el COVID todos tenemos claro cómo funciona una vacuna, más o menos, ¿no? Si nosotros nos ponemos una vacuna, la vacuna es el virus desactivado. Yo no soy médico, pero básicamente es que el propio cuerpo, digamos que utiliza esa información que le está entrando y entonces aprende a combatir el virus por sí mismo. Una técnica de comunicación es la técnica de la vacunación, que es que utilizo el mismo ataque, pero lo hago a mi favor. Es decir, que
voy a utilizar exactamente el mismo ataque que tú me estás dando a mí, pero me vacuno, es decir, lo hago, le cambio el significante. En vez de que pase a ser algo despectivo contra mí, lo voy a hacer en positivo. Y entonces aquí vemos un meme donde aparece, un meme no, una fotografía de Pedro Sánchez aprovechando una efemérides, ¿no? Como es el Día Mundial del Perro. Pues vamos a utilizar el Día Mundial del Perro, que cae justo antes de las elecciones, para colocar Feliz Día del Perro. Claro, sale él, es decir, es una forma de referirse al mismo, el perro Sánchez, ¿no? Ni siquiera pone perro Sánchez, pero está implícito, ¿no? Es una forma de reírse de esto y tomárselo con humor. Pierde ya la carga de insulto, la carga despectiva, si lo está utilizando el interpelado. Ahí podemos ver lo mismo con la cuenta oficial del Partido Socialista, más sabe el perro Sánchez por perro que por Sánchez. Bueno, pues ese meme fue viral, por lo que fuera, pero lo consiguieron colocar como viral. Entre otras cosas, también utilizando el hashtag del Día Mundial del Perro. Además, en España, la inmensa mayoría de las personas tiene perro o tiene mascota. De hecho, es curioso porque ya hay más perros que niños pequeños en varias ciudades. Esto es otro tema también bastante curioso. Tiene su explicación. Esta es la mujer, lo que hay a la derecha es la mujer del propio presidente del gobierno. Se puso el pin de Perra Sánchez, ¿no? Perra Sánchez. De hecho, sacaron merchandising con Perro Sánchez y Perra Sánchez. Si lo está llevando su propia mujer en un pin, además totalmente, en fin, junto con los fotógrafos y tal, querían que esa foto se hiciera viral, por supuesto, ¿no? Es una forma de desactivarlo. Aquí vemos el merchandising, ¿no? Como podéis ver, perra y perro, camisetas. Esta es una foto muy interesante, que aparece aquí con el perro. Por supuesto, el perro está puesto a posteriori, pero esto es una foto muy criticada de Pedro Sánchez al poco de llegar a la presidencia del gobierno. Se le criticó mucho porque, entre otras cosas, al presidente del gobierno se le echa mucho en cara que utiliza el Falcon, el avión oficial del presidente, pues entre otras cosas para ir a actos de partido, actos... de hecho, al poco de llegar, llegó en Falcon y acabó en un concierto en la costa y después hubo muchísima polémica en ese sentido. Bueno, pues utilizan esa propia imagen que fue tan criticada porque además con las gafas de sol, así en un aspecto así muy, bueno, chulo, un poco tal, y entonces de esta forma se le estuvo atacando durante meses. Bien, se le coloca ahí esa imagen del perro y entonces se desactiva por dos, ¿no? Es decir, es otra forma de desactivar ese ataque. Tenemos aquí el eslogan y el grito de guerra. Como digo, son dos cosas distintas. Por un lado, el eslogan comunica con eficacia un mensaje clave. Es el votar por, es decir, ese yes we can, ¿no? Es siempre en propositivo. El grito de guerra es en negativo, es voto contra. Ese grito de guerra es contra ti o contra lo que sea. Parte de los errores de campaña que han tenido, bueno, en este caso el Partido Popular, ha sido el hacer esta campaña en negativo. Vamos a echar a Sánchez. Bueno, vamos a echar a Sánchez, pero ¿qué es lo que me vas a traer después? Dame algo por lo que votar, más allá de vamos a echar a esto. Esas campañas en negativo funcionan muy bien con las personas que están muy activadas o muy enchufadas o son café para muy cafeteros, las personas que están muy politizadas, pero con la inmensa mayoría de las personas pues tienen un perfil mucho más bajo. Ellos no son tan frikis como nosotros, que estamos siempre pensando en qué dirán los políticos de este lado, de este país, el otro. No, la gente pues tiene sus vidas, sus familias y punto. Y le da bueno, pues la atención mínima y necesaria que tiene que tener, pues conoce a 2 o 3 políticos y para de contar. Bien, pues a estos no les llega ese voto contra, les llega el voto por. Ese voto propositivo, esa campaña propositiva, de esa expectativa. Hay que dar algo más al votante. Eso es un eslogan. Tenemos aquí un ejemplo de grito de guerra que es America First, ¿no? De Trump, el primero, América. Esto es un grito de guerra, además, bastante claro. Es un voto contra, no es un voto por. Es un voto contra el globalismo, es un voto contra las políticas de deslocalización industrial de Trump. Bueno, podríamos hablar de esto un montón de... Es lo que le hizo ganar a Trump
por cierto, en 2016. Pues puede ocurrir al contrario, ¿no? Que utilicen ese voto contra. De hecho, esto fue una campaña bastante curiosa, America First, México Second, ¿no? Porque era también una campaña demasiado belicosa, beligerante, ¿no? Es decir, bueno, sí, América primero, pero luego Finlandia, o luego Alemania, luego España. Y esto se hizo bastante viral y bastante famoso. Es un ejemplo, ¿no?, de contra programar un grito de guerra en campaña. Siempre negativo, nunca positivo. Bueno, no sé si ustedes conocen, ¿no?, a un entrenador que se llama Van Gaal. Este fue muy famoso en España, un entrenador holandés, porque decía siempre negativa, nunca positiva, ¿no? Esto fue bastante famoso en aquel momento. Siempre hay que intentar ser positivos en una campaña electoral. La técnica de la vacunación implica reenfocar un mensaje en términos constructivos. Ahí reside la fuerza de una campaña electoral, de la técnica de vacunación. Es utilizar tu ataque a mi favor. Si ustedes han visto Eminem, ¿no? 8 millas, ¿no?, la película de 8 millas, verán que al final de la película, pues él lo que hace es rapear insultándose a sí mismo y poniéndose a él a parir, ¿no? Entonces al final le dice, bueno, pues ahora a ver lo que dices de mí. Pues ya me he puesto yo verde, ya te he contado todas mis miserias, a ver lo que dices. Entonces el otro se queda absolutamente parado, no sabe qué decir y al final gana la batalla de gallos. Pues algo parecido es esto, es utilizar ese enfoque negativo y tratar de darle la vuelta, porque en el fondo todos queremos reír, todos queremos tener algo por lo que votar, algo con ilusión, no podemos estar enfadados todo el tiempo. Aquí podríamos también hacer mención a la campaña esa que hizo al principio, ¿no?, Pablo Iglesias, que ustedes le conocerán, de Podemos, es vamos a hacer que las sonrisas cambien de bando, vamos a sonreír, vamos a hacer una campaña de sonrisas, ¿no? Iban por ahí los tiros. Se trataba de hacer una campaña muy propositiva o muy en positivo. Aquella campaña les fue muy bien. Podríamos hablar también de cómo les ha ido fatal esta campaña, que ha sido una campaña, al contrario, en negativo. Y ya por finalizar, mater tua mala burra est. Nosotros podemos mirar esto es los que hayan estudiado latín sabrán que esto es la típica broma que te pone el profesor al principio para llamarte la atención. Parece que te está diciendo que tu madre es una mala burra, y no, en realidad es que a tu madre le gusta comer manzanas. Entonces, hay una carga, ¿no? Es tratar de darle esa positividad a un mensaje negativo. Y aquí tenemos dos ejemplos de algo que se hizo mal, como es el que te vote chapote, que no se supo contrarrestar, y un ejemplo de algo que se hizo fantásticamente bien, que es la campaña del perro Sánchez, ¿no? De hecho, esto también apareció incluso en programas de televisión de humor. El propio Pedro Sánchez y su equipo pues lo utilizaban, y cada vez que tenían ocasión de aparecer en televisión y tal, pues bromeaban en ese sentido, porque sabían que les estaba yendo bastante bien. Y bueno, si tienen ustedes alguna pregunta, pues aquí estoy para responderla, y muchísimas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Daniel, por compartirnos justo esta campaña que fue que te voten chapote. Bueno, acá hay un comentario de Guillermo de la Punta Marketing. Saludos desde Lima, Perú. Dice que si entonces estaríamos hablando del anti-marketing. Anti-marketing, bueno, es una buena definición. Yo creo que podemos encontrar muchas campañas negativas dentro del marketing de productos, ¿no? Hay un montón de ejemplos de lonas. Otra de las cosas se llama marketing de guerrilla. Al menos nosotros lo llamamos así en España. El marketing de guerrilla, que es utilizar, hacer gamberradas con eventos que hayan pasado, yo qué sé, por ejemplo, si hay un tema de corrupción, pues tratar de hacer, bromas con eso, cosas que no se pueden decir, no te la puede decir un político desde su atril o desde tal, pero sí que te las puede decir una asociación, un meme X, una cuenta una cuenta parodia de Twitter, ¿sí? O sea, hay técnicas de hacer eso, y yo creo que no es anti-marketing, creo que es otro tipo de marketing, ¿verdad? Yo creo que la idea de esto es compaginar una cosa con la otra,
porque las dos cosas son también interesantes. Yo creo que la campaña negativa es fundamental si queremos desprestigiar a alguien. Si no, es absolutamente imposible que se baje del caballo. La tarea de la oposición es atacar, ¿no?, al que está en el gobierno, es fiscalizarlo. Entonces, tienes que tirar de ataque también. El tema es que luego no propongas nada. Sí, justamente es eso, ¿no? Lo que compartes. Y bueno, te mandan también saludos, Rebeca. Saludos desde la Ciudad de México. Hola, Rebeca. Y quisiera agradecerte por la hora en la que es, si no me equivoco, son las 11 de la noche, casi las 12. Son las 12, por eso me estoy tomando una cerveza. Muchísimas gracias, a nuestra salud, porque vaya, tú vas terminando y nosotros vamos empezando, entonces nos falta esta jornada. Y quiero aprovechar para agradecerte, Daniel, por sumarte a esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político y hacer entrega de este reconocimiento al maestro Daniel Ruiz tras haber participado en calidad de conferencista en esta segunda CICEMAR, organizada por la consultora Cuevas Comunicación y nuestro centro de capacitación Hagamos Comunicación. El documento se firma hoy, como dice la canción, el 7 de septiembre es. Así que les acabo de dar una pista y sí, hoy también cumplimos un aniversario en Cuevas Comunicación. Entonces, vaya, es una celebración doble también y la queremos compartir justo contigo, Daniel. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, y aquí para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Daniel. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto próximamente. Igualmente. Gracias y abrazos desde España. Hasta luego, Daniel. Ha sido Daniel justamente desde Zaragoza, si no me equivoco, España. Y vamos a continuar ya con el siguiente conferencista.